¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cumbre de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. En esta oportunidad tenemos una expositora querida que nos acompaña desde Valencia, pero viene en representación de Panamá. Muy bienvenida María del Pilar Leis de Longeviarte. Bueno, muchísimas gracias, Pamela, por esta invitación a este espacio de construcción y también de construcción de saberes, de experiencia. Así que quiero agradecerte a ti por esta bienvenida a esta plataforma y bueno, muy contenta de hablarles hoy de este tema. Gracias a ti, Pilar. El tema que nos trae hoy día ella es precioso, realmente sentimos relevante para todas las etapas de la vida, pero en el contexto de las personas mayores en particular, la propuesta es amor propio en la vejez, reconocerme es amarme. Así que primero les quiero presentar a Pilar o María del Pilar. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicología clínica y de la salud. Es psicogeriatra con maestría en envejecimientos y demencia, formada en terapia de aceptación y compromiso e intervención psicogerontológica. Es psicoterapeuta de personas mayores con más de 6 años de experiencia y geroactivista. Creadora de Longeviarte, proyecto autónomo de atención psicológica a personas mayores, familiares y cuidadores. Así que lo primero que quisiéramos preguntarte, Pilar, para ir un poco como contextualizando esta conferencia es, ¿qué es el amor propio? Bueno, quiero empezar antes de definir el amor propio de por sí, ¿no? De resaltar que en cada etapa del ciclo vital implican novedades, implican transiciones, implican cambios y especialmente en la vejez. Entonces, esto exige reconocer y reconocernos en nuestras propias posibilidades, limitaciones y también oportunidades. Entonces, yo quiero traer aquí a colación la palabra reconocer, que es de gran relevancia, tanto que se escribe igual al derecho y al revés, ¿no? Entonces, según la RAE, tiene 12 significados, pero el que yo quiero aquí recalcar son 4, que primero que todo es examinar algo o conocer la identidad y naturaleza de algo, ¿verdad? Segundo, admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad. La tercera es admitir o aceptar también algo como legítimo, algo como cierto. Y la cuarta es agradecer un favor recibido, un beneficio que tenemos. Entonces, ahora quiero decirles que quiero hablarles acerca de este autorreconocimiento, de esa admisión, de esa aceptación como una capacidad de considerarnos y de estimarnos. Y de esta manera las demás personas también lo hagan. Entonces, el amor propio, que es la más grande historia de amor conocida en la humanidad, y espero que esta sí dure una eternidad, ¿no? Si uno quiere, no como Romeo y Julieta, ya sabemos a dónde acabó, ¿no? Entonces el amor propio no solo implica sentirse bien con uno mismo y uno misma, cuando te miras el espejo, ¿no? O cuando te sientes en tu propio pellejo, ¿no? Vas más allá de esa frase cliché y a la vez muy verdadera que dice hay que amarse a uno misma y uno mismo para poder amar a los demás, ¿no? Define ante todo esa capacidad para apreciar lo que hacemos, de valorar lo que somos, es cuando actuamos salvaguardando nuestros intereses, nuestros valores y aceptamos nuestras debilidades en conjunto con nuestras fortalezas. Entonces ahí cuando aceptamos el amor propio se consolida, es como que florecemos, ¿no? Entonces es un estado que encontramos un significado personal, es coherencia emocional. El amor propio es la base de la autoestima, Mm. ¿no? Qué hermoso la forma como lo describes, Pilar. Ahora, profundizando o avanzando un poco, ¿cierto? El amor propio como la base para también yo cuidar de mí misma, de mí mismo. En el contexto de las personas mayores, sobre todo, si nos pudieras contar, ¿por qué es tan importante que ellas y ellos puedan ejercer acciones de autocuidado y, en el fondo, cultivar su autoestima? Claro. Bueno, la autoestima está asociada a todas las personas, independientemente de la fase vital en la que se encuentre, ¿no? Además, no está relacionada con la edad cronológica, ¿no? Con esa edad donde está en nuestra cédula, nuestro DNI, nuestro ID, sino con nuestras habilidades de aceptación, de adaptación y reajuste de afrontar esos sucesos vitales.
Entonces, la autoestima es un pilar fundamental para gozar de salud mental. Y además se basa en ser objetivas acerca de nosotros mismos y aceptar que todos tenemos defectos, pero también reconocer nuestros puntos fuertes y aceptarlos para seguir siendo mejores, ¿no? Entonces, la autoestima tiene varias funciones psicológicas en la persona mayor y a cualquier edad, ¿no? Primero que todo, satisfacer nuestra necesidad de sentirte bien contigo misma y contigo mismo, ¿no? También reducir y aplacar el impacto de rechazos, de pérdidas que uno sufre en la vida. También para proteger y nos ayuda a encarar el miedo y los sentimientos de incertidumbre, como es ahora en la pandemia. Y también nos motiva a luchar por nuestras metas, por nuestros propósitos, ¿no? Entonces, así como hay más de 1001 mitos acerca del envejecimiento y la vejez, también hay algunos tabúes y malinterpretaciones relacionadas con el amor propio y la autoestima. Por ejemplo, que solamente se debe cultivar cuando somos jóvenes o adultos medianos, ¿verdad? O la segunda podría ser amarse y aceptarse a uno mismo es ser egoísta, es ser egocéntrico, ¿no? Y la evidencia científica lo niega rotundamente. O sea, tener una autoestima sólida no implica ser prepotente, ¿no? Sino ser capaz de aceptar nuestras fortalezas para reconocer nuestro propio valor, ¿no? Y también hay otro mito acerca de la autoestima, es que solamente se trabaja para obtener como un reconocimiento de los demás, ¿no? Entonces, es que no hay que esclavizarse en depender de lo que los demás nos valoren o piensen de nosotros. O sea, y si nos esclavizamos, eso puede generar malestar y decepción, porque tenemos altas expectativas o nos ceñimos a eso, ¿no? En todos ir en función cómo los demás nos traten, cómo los demás nos vean que están alrededor de nosotros, ¿no? Mm. ¿Por qué es tan importante, Pilar, hablar de amor propio, ¿cierto? Estamos tomándonos este espacio para poder reforzar tanto esta temática y sobre todo en el contexto de las personas mayores. ¿Está, por ejemplo, relacionado y cómo el amor propio con la calidad de vida de las personas mayores? Sí, eso es interesante verlo porque hay una gran relación entre el amor propio y la calidad de vida, o es entre la calidad de vida y el amor propio, ¿no? O sea, ambas están interrelacionadas y primero hay que comprender un poco qué es la calidad de vida, ¿no? O sea, es un concepto súper amplio que se remonta desde la Segunda Guerra Mundial, cuando investigadores querían conocer la percepción de las personas acerca si tienen una buena vida o si se sentían económicamente seguras, ¿no? Entonces, luego en 1975 en Estados Unidos se empieza a hablar más de ella y se implementa lo que se llama el estado de bienestar en conjunto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, ahí se vio la urgente necesidad de que los estados garanticen los derechos básicos de las personas, como es la salud, como es la vivienda, por ejemplo, como es el bienestar, ¿no? Todo lo que asegura las condiciones de vida de una persona. Entonces, por lo tanto, no es una coincidencia que la calidad de vida surja al mismo tiempo que el estado de bienestar y los derechos humanos, porque de ello derivan la garantía y la protección del nivel de vida de todas las personas. Entonces, el significado de la calidad de vida puede variar de acuerdo de la sociedad, del lugar geográfico, la zona o la cultura, ¿no? O sea, no hay un término realmente universal que la defina, porque cada persona evalúa su calidad de vida de forma diferente. Y eso está en función de sus experiencias, de sus valores, de sus deseos y de su contexto. Entonces, si queremos ver la calidad de vida como un constructo que se expresa y se valora de una manera subjetiva, es decir, cómo lo percibimos, cómo lo vivimos, ¿verdad? ¿Qué grado se ha alcanzado ese nivel de satisfacción por la vida, de bienestar personal, ¿verdad? Entonces, es más, hay investigadores que comentan que la buena percepción del estado de salud, el nivel educativo alcanzado, la economía, el entorno social favorable y el grado de satisfacción que tú experimentas y el logro también de los objetivos de vida están asociados con una experiencia positiva del envejecimiento y también de una longevidad satisfactoria, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? Que cuando existe la presencia de experiencias tal vez no tan positivas en la vejez, por mencionar la aparición de alguna nueva enfermedad o una condición, o sea, eso no quiere decir que una persona no puede tener una buena salud y bienestar, ¿no? Y además también tengo que recalcar
que las mujeres estamos viviendo más años, pero nuestra calidad de vida y nuestra salud son peores, ¿no? Entonces, ¿cómo se mejora la calidad de vida? Con la autodeterminación, con los recursos, con el apoyo, con un propósito de vida y también un sentido de pertenencia. Entonces, al seguir trabajando y manteniendo el amor propio y la autoestima sana en la vejez, esas son claves para mantener una salud psicológica, emocional y afectiva. Y por ende, todo está relacionado con ese bienestar subjetivo y psicológico. Y eso forma parte del concepto de calidad de vida. Además, necesitamos amor propio para defender ¿qué? Nuestros derechos, nuestra integridad, nuestra dignidad. O sea, es poner límites, exigirle a los estados esa seguridad económica, esa seguridad sanitaria, jubilaciones dignas, inclusión social y comunitaria, en especial en la vejez, ¿no? Y con todos estos ámbitos vinculados al amor propio, oportunidades, ¿cierto? Algunas de las que tú mencionaste, ¿cierto? Muy evidentes, muy importantes, ¿cierto? Que formen parte de la vida de todas las personas. La pregunta natural que nos haríamos es, ¿tengo amor propio suficiente? Porque entonces sería un requerimiento importante para poder resguardar todos esos otros ámbitos de la vida que tú mencionabas. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo evaluarlo en el fondo? ¿Y cómo fortalecerlo? Claro, en la vejez puede llegar a ser un catalizador para el crecimiento espiritual, para el crecimiento emocional. Nos miramos hacia adentro, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento y la autoevaluación, ¿no? Es importante para ver cómo te percibes a ti misma y cómo te tratas, ¿no? Entonces, yo he aprendido en mi práctica clínica que el amor propio se relaciona directamente con cuánto conocemos de nosotros y nosotras mismas, ya que no podemos amar algo que no conocemos, ¿cierto? ¿No? Entonces, conocer la relación que tengo conmigo misma es importante y hay que hacerse algunas preguntitas de vez en cuando, ¿qué serían? Por ejemplo, ¿cuáles serían mis virtudes? ¿Cuáles son mis aptitudes? ¿Cuáles son los logros? ¿No? Luego de que los identificas, le das valor, ¿no? Desde tu propia evaluación, no de las demás personas, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que tengo que se sorprende cuando hacemos este ejercicio. Oye, yo no sabía que yo era así, yo era sano, y la cantidad que tiene, ¿no? Lo otro sería conocer tus defectos y limitaciones y también ver, además de conocerlos, si los aceptas, ¿no? O sea, y no hay nada de malo en ello, no hay nada de malo, no hay que avergonzarse o enojarte, porque somos seres humanos con historias y estamos en constante crecimiento a todas las edades. Entonces, esto es clave para la autoaceptación. También hacerte la pregunta de cómo te llevas contigo misma, ¿no? Describir esa relación contigo misma. Ese me caigo bien, o preguntarte, oye, si conocieras a una persona así como tú, ¿te caerías bien o no te caerías tan bien? ¿No? O sea, ¿te gusta cómo eres? ¿Te gusta tu personalidad? ¿Cómo te ves? ¿Te gusta compartir tiempos a solas contigo misma? Esa soledad deseada, ¿no? Y también preguntarse, ¿qué no me gusta de mi relación conmigo misma? ¿Cómo me hablo a mí misma? O sea, ¿qué aspectos quiero seguir mejorando de esta relación? También preguntarse cuando cometes errores, ¿cómo reaccionas hacia ti? O sea, ¿te perdonas? ¿Cómo te tratas a ti misma cuando ocurre? O sea, todos hemos metido la pata, ¿verdad? Hasta el fondo y cometemos errores, pero no lo podemos cambiar, ¿verdad? Porque eso está en el pasado, pero sí podemos asumir y aceptar las consecuencias de nuestras palabras y nuestras acciones y que sean como lecciones y aprendizajes para nuestra vida, ¿no? Y también preguntarse, ¿te permites expresar tus sentimientos libremente a pesar de la reacción de las otras personas, verdad? O sea, tienes que recordar que tienes derecho a expresar y comunicar lo que sientes, pero eso sí, con asertividad y respeto hacia los otros y también hacia ti misma. Y por último, preguntarte actualmente cómo me autocuido, cuál es mi rutina de autocuidado, ¿no? ¿Qué son esas acciones desde las más pequeñas son tan significativas para mantener nuestra salud integral y en especial la mental, ¿no? Entonces, tener espacio para tu autocuidado es amor propio, ¿no? Qué bonitas todas estas preguntas que nos dejas, Pilar, que a lo mejor después en casa uno pudiera tomar notas, ¿cierto? Y Sí, ir resolviéndolas como un ejercicio escrito también, para poder ir revisando, perdón, revisitando varias veces lo que ahí encontramos. Ahora,
si en este ejercicio nosotros nos diéramos cuenta que a lo mejor nos faltan espacios de autocuidado, que en realidad nuestros diálogos internos no son tan amorosos como quisiéramos, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hacer para cultivar un amor propio más potente? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas, pero me quiero concentrar en algunas. Primero, la aceptación de nuestras limitaciones, en especial la vejez, que está llena de cambios y transiciones constantes, ¿verdad? Entonces, para construir una vejez con bienestar, debo realizar ese interjuego de reajustes, ¿verdad? Respecto a lo que puedo hacer o ya no puedo hacer como antes, ¿verdad? Soy más lenta en esto, ¿no? Entonces tienes que ir aceptando esas limitaciones. Lo otro sería conectar con las demás personas, ¿no? Hay un psicoterapeuta canadiense que se llama Natalia Branden y dice que la autoestima es la clave para comprender mejor a los demás y comprendernos a nosotros mismos. Entonces, las personas mayores que están conectadas con una red de amistades tienen una mejor autoestima. Esas amigas y esos amigos pueden ser nuestras pólizas de seguro de salud emocional, ¿no? El otro sería la autonomía y la independencia. O sea, es un derecho de las personas mayores y al verse en ocasiones limitados y limitadas por algunos de sus familiares con la excusa de proteger, los infantilizan y porque piensan que deben hacer todo por ellos, porque van muy lento o porque no quieren que se caiga, o porque los quieren cuidar, ¿no? Pero lo hacen pensando no con mala fe, o sea, les piensan que los están ayudando, ¿verdad? Pero puede hacer un efecto contrario y hacerles sentir que ya no son útiles. Entonces hay que tener esa autonomía para pensar, esa autonomía para decidir, esa autonomía para actuar. Mm. Lo otro sería asumir nuestras responsabilidades, dejar la culpa a un lado, asumir nuestra responsabilidad de nuestras propias decisiones, de nuestros errores, desde una mirada compasiva y de amor hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces, perdonarse a uno mismo, ¿no? También la actividad física, lo recalco, ¿no? Es importante ejercitarnos, nos ayuda a mantenernos activos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, pasear, caminar, hacer un deporte, tener contacto con la naturaleza, nos llena de energía y nos oxigena y nos protege a nuestro cerebro. Eso es crucial, ¿verdad? Y algo que quiero resaltar aquí es la asertividad y poner límites, ¿no? Aprender a decir que no. Puede costar para muchas personas mayores, en especial las que tienen el rol de abuelazgo, que son los que se encargan de los cuidados, ¿verdad? De los nietos y de las nietas. Entonces, hay que ofrecer alternativas para no caer en abusos. O sea, los límites son sanos y es parte clave del autocuidado. Hay que respetar su tiempo, hay que respetar su espacio y hay que darles valor y así ellos se dan valor. Entonces hay que ser asertivos, ¿no? Que es esa forma de comunicar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de una forma respetuosa, sin dejarse manipular ni manipular tampoco a otros, ¿verdad? Y yo diría, la autovaloración es importante también, mirarte al espejo y háblate con amor. La persona que se valora es valorada también por los demás, porque son ellas el espejo de nuestra propia conducta. Entonces, para valorarse hay que respetarse. Y para ello es importante la unidad de criterio. Esa coherencia que yo hablé al principio, con lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. La coherencia interna es la base más poderosa para edificar la autoestima y nos permite creer en nosotros y nosotras mismas, tener más confianza, valorarnos y estar orgullosos de nuestro comportamiento y de nuestra identidad, de lo que somos, ¿verdad? Y por último, yo diría la gratitud. Es importante cultivarla todos los días, escribir 3 cosas por lo que estés agradecido o agradecida cada día, hacer un diario de agradecimiento, poner en una jarra papelitos todos los días que estás agradecido y sacarlo, ¿no? Y ese agradecimiento no nada más hacia los demás, también hacia ti misma. Mm. Me encantan todas las ideas que nos diste, Pilar, para poder estar trabajando en el día a día también. Un montón de recursos ahí disponibles para poder empezar a cultivar amor propio, autoestima desde adentro hacia afuera. Pero conversemos un poco ahora de lo que ocurre de fuera hacia adentro, es decir, el impacto que nuestros contextos pueden tener respecto a cómo nos sentimos con nosotros mismos.
pensando sobre todo en el contexto de las personas mayores sometidas a muchísimos prejuicios, estereotipos, mitos e ideas equivocadas respecto a lo que la adultez mayor representa. ¿Cómo yo como persona mayor en el fondo me sitúo y construyo amor propio, dado que está este contexto desfavorecedor? Bueno, los estereotipos y prejuicios que existen en nuestra sociedad pueden incluso limitar nuestras capacidades a medida que envejecemos. Entonces, por ello debemos abandonar la idea de que la vejez implica necesariamente enfermedad, fragilidad, dependencia, soledad, incapacidad, muerte, etcétera, ¿no? O sea, el envejecimiento es un proceso complejo y diverso que cada persona vive de manera distinta, ¿no? Entonces, vivimos en esa sociedad que muestra más aprecio e idealiza la juventud, ¿no? Como es esa expresión última de vitalidad y de belleza. Hay una investigadora que se llama Rebecca Levy, que ella dice que muchas personas comienzan a desarrollar estos estereotipos sobre las personas mayores durante la infancia, lo refuerzan en la adultez y llegan a la vejez con actitudes negativas hacia su propio grupo de edad, con lo cual no se identifican y no se quieren sentir identificados ni identificadas. Y esto merma en la autoestima y en la autovaloración, ¿no? También en el primer informe mundial de edadismo, que fue en febrero de este año, básicamente comentaron que el edadismo y el viejismo hacia las personas mayores se asocia con una menor duración de la vida, con una peor salud física y mental y a una recuperación más lenta de la discapacidad. Y se relaciona también con más aumento de deterioro cognitivo. Pues según este informe, tener más edad, precisar de cuidados, vivir en un país con menor esperanza de vida o trabajar en ciertos sectores profesionales son algunos de los factores que aumentan el riesgo de sufrir actitudes edadistas, ¿no? Que esa discriminación y desvalorización por la edad que tienen, en especial hacia las personas mayores, ¿verdad? Es más, la OMS calcula que hay 6.3 millones de casos de depresión en todo el mundo que son atribuibles a la discriminación por edad. Y destaca que esta discriminación muchas veces se interrelaciona con otros tipos, van acompañadas obviamente con racismo, machismo o la discriminación hacia las personas con discapacidad. Entonces, volviendo al tema del envejecimiento, el envejecimiento es un tema complejo porque la persona que la transita se encuentra en ese nuevo momento de construcción, de reelaboración, de reposicionamiento psíquico, ¿no? En que se va entrecruzando esa mirada social, ese imaginario que rechaza y desmiente su vejez y la vejez también. Entonces, a partir de ahí, como bien tú dices, ¿cómo podemos seguir trabajando el amor propio si el contexto no me acompaña? Si me rechaza, si me infantiliza, me paternaliza y discrimina de todas las direcciones posibles. Más si soy mayor, mujer, migrante, perteneciente a un grupo étnico X, pobre y de alguna orientación sexual, ¿no? Entonces, esto lo asociamos que a las personas se les valora desde su competencia para trabajar. Se les clasifica como útiles o no útiles, ¿no? Por el sistema actual que tenemos, que se explota y discrimina a la persona mayor, viéndolo como ese objeto de cuidados y no sujetos de derecho. Entonces, quedan sin valor, donde el productivismo, el consumismo se valora más que la persona. Y esto sucede con la pérdida del rol social activo, que es la jubilación. Pasar de ese rol activo a pasivo puede hacer que la persona mayor empiece a desvalorizarse, creyendo que ha dejado de ser útil, que incluso siente que es como un estorbo para los demás, ¿no? Entonces, esto hace que la autoestima baje, por lo que afectará a todas las áreas de su vida y va retroalimentando esa sensación de poca valía. Entonces, yo siempre les pregunto, ¿somos lo que hacemos? ¿No? Tiene que ver lo que yo hago con lo que soy. Entonces, yo eso lo veo en la consulta, veo mucho el ser útil, ¿no? Esa productividad, cómo la sociedad lo deja a un lado después de jubilarse o retirarnos, ¿no? En especial las mujeres mayores con doble y triple jornada laboral y la economía del cuidado. O sea, no estar en un periodo activo, ver cómo su vida social disminuye. El cuerpo que sufre el paso del tiempo hace que nos veamos peor, nos sintamos peor, empezamos a perder ese cariño, esa aceptación por nosotras mismas y nosotros mismos y aspectos que siempre hay que trabajar, independientemente de la etapa que nos encontremos, ¿no?
Entonces quiero añadir algunas razones por las cuales la persona mayor puede tener problemas con su autoestima, además de la discriminación por edad, ¿no? La pérdida de autonomía e independencia también, la falta de valoración por parte de la familia y la sociedad, que se les echa a un lado o no lo toman en cuenta, no lo hacen partícipe, ¿verdad? Y también la aparición de una nueva enfermedad, una discapacidad, y el no carecer de un proyecto vital o un propósito. O sea, hay que recordar que el proyecto vital se acaba con la muerte. Hay que siempre tener algo, un proyecto que nos dé ganas de levantarnos por las mañanas y seguir adelante. Y eso también nos da significado, nos da trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando esta autoestima está baja por todas estas razones, ¿no? Es como un efecto bola de nieve, se va haciendo más grande y puede desencadenar otros problemas, como la depresión, problemas de ansiedad, trastornos del sueño, alcoholismo, drogas, entre otros, ¿no? Entonces, cuando está este problema de la autoestima, implica esa búsqueda de ese sentido vital. Genera problemas de tu identidad, dificultades para conectarse con esas actividades que antes te solían gustar, ¿no? Y también esa falta de confianza induce como a esa necesidad de compararse y identificarse con modelos sociales y también impide como comprender que cada persona es única, es diferente y que lo único comparable es nuestro potencial con respecto a nuestro rendimiento. Así que Qué está lindo, completo. Pilar, qué hermoso y complejo lo que nos estás planteando, porque en el fondo la construcción de amor propio se transforma en un camino multifactorial, ¿cierto? Donde están todos estos recursos internos que nosotros podemos ir movilizando, que lo bonito que tienen esos, que son los que nos enunciabas al principio, que están a cargo de mí y que entonces yo siento que puedo tomarlos, ¿cierto? Hasta cierto punto, bueno, depende de mí desarrollarlos o no. Pero luego está el contexto, que siempre me gusta pensar un poco como que evoluciona y se transforma a su propio ritmo. Pero también no, porque también los que formamos parte de ese contexto, los nietos, los hijos, las personas, los amigos que queremos, acompañamos, cuidamos a personas mayores, tenemos mucho también que hacer, decir y ofrecer para que las personas mayores puedan sentirse más autovaloradas, puedan reforzar su autoestima. ¿Qué acciones concretas nos podría sugerir para poder construir en esa dirección? Bueno, yo diría que primero lo primero, derrumbar estereotipos, esos prejuicios edadistas, esos prejuicios viejistas acerca de las vejeces, ¿no? O sea, hay que, desde una mirada objetiva y positiva, ¿no? De las mismas, en donde miremos más las ganancias más que las pérdidas, eliminando esos edadismos, esos viejismos, esos microedadismos, que es fundamental para que todas las personas podamos, y me incluyo yo también, ¿no? Porque estamos envejeciendo a cada segundo, ¿no? Podamos envejecer con dignidad y disfrutar de nuestros derechos y las libertades fundamentales. Entonces, para poder acabar con el edadismo y el viejismo, debemos aprender a identificarlo y así romper por esos estereotipos, esos asociados a la vejez y al proceso de envejecimiento. Lo segundo sería aprender a envejecer, es decir, cambiar nuestras percepciones socioculturales acerca de los envejecimientos, fortalecer nuestras capacidades y aceptar nuestras limitaciones, comprender que las personas mayores no tienen la fecha de expiración aquí en la frente, como en los jugos o en las sodas, ¿no? O sea, son personas con derechos de ser felices, de vivir dignamente, ¿no? También hay que comprender que la autoestima puede verse comprometida en cualquier momento, ¿no? Y debe ser fortalecida para lograr una mayor calidad de vida. O sea, es decir, no hay edad para trabajarla, ¿no? Y esto es especialmente importante en la vejez, ya que la salud física es la que más tiene la atención, ¿verdad? Entonces, y eso puede hacer sombra a los problemas emocionales. Nos centramos más en la parte más del cuerpo, más biológica, biologicista. Hay que cambiar ese enfoque y verlo de un enfoque biopsicosocial, porque somos seres biopsicosociales, no nada más somos cuerpos, somos seres integrales, ¿verdad? Entonces también hay que entender que con la llegada de ciertos eventos
y sucesos vitales importantes como la jubilación, la viudez o el deterioro de salud pueden tener impactos psicológicos sobre las personas mayores y eso hace que sufran más consecuencias emocionales. Y a veces eso no es tomado en cuenta porque, y este es un enfoque, como lo había dicho antes, biologicista puro, que alimenta esos tabúes acerca de la salud mental. Se continúa infravalorando la atención psicológica en la vejez. Yo lo veo en mi país y lo veo en otros países también. Entonces, hay que buscar ayuda de un profesional idóneo cuando sea necesario, ¿ya? Lo otro también es poner en valor las actitudes y los aportes de las personas mayores, que es la mejor forma de inclusión en la sociedad. O sea, las personas mayores tienen mucho que ofrecer. No son una carga social, son recursos valiosos para contribuir a su propio bienestar y también el de los demás. Son el pilar económico, histórico de las familias y de las comunidades, ¿no? Las personas mayores también tienen el derecho de gozar de esa independencia, de esa autonomía, de esa autorrealización, de esa participación de la dignidad, de cuidados cuando estos sean necesarios, ¿no? Con el fin de establecer esa vejez digna y consentida, ¿no? También promover ese sentido de utilidad. Las familias en especial tienen que posibilitar ese apoyo emocional, ese apoyo económico, ese apoyo social para la inclusión de las personas mayores a la familia. O sea, a veces una pequeña acción, un pequeño estímulo es suficiente para que la persona mayor se resuelva a incorporarse y ponga su conocimiento y experiencia al servicio de la comunidad donde habita. Y así sentirse útil. Y además de la experiencia, porque puede caer en edadismo, también tiene creatividad, tiene habilidades sociales increíbles, ¿no? Y son mm, increíblemente pueden resolver los problemas, ¿no? Por toda la experiencia que han tenido, son increíblemente resolvedores de problemas, ¿no? Y bueno, también esa participación activa, como lo sigo hablando, ¿no? Tiene que ser como constructora de su propio itinerario de envejecimiento, ¿verdad? Promover la dignidad de la persona mayor por medio de esa participación social. Para así construir una sociedad age-friendly, ¿no? Que se integre en todos los envejecimientos y aún sean partícipes activos y beneficiarios también. Nos da sentido, trascendencia, y así para los más jóvenes tenemos espejos en donde mirarnos a futuro, porque necesitamos más modelos de ese envejecimiento activo, que es esa participación social, ¿no? Y, y por eso hay que darles la oportunidad de brindar esos aportes, de participar de cualquier situación de la vida cotidiana, ¿no? Por eso hay que crear estos espacios necesarios para que todos esos grupos generacionales se complementen, se fortalezcan con la capacidad y la experiencia de los unos a los otros y la energía y el compromiso de los unos a los otros. Es como yo siempre digo a veces en mis talleres, es como una sopa intergeneracional. Cada generación va poniendo algo a esa sopa, que si el pollo, que si el maíz, que si las verduras, ¿verdad? Y al final lo revolvemos y sale algo hermoso, ¿no? Que es una comunidad inclusiva para todas las edades. Y ese es justo el tipo de sociedad en la que todos anhelamos vivir. Entonces, es una transformación que necesitamos impulsar todos y todos ahora para poder en el fondo acoger, integrar a las personas mayores de hoy, pero también para sentir la confianza de que cuando nosotras mismas seamos también personas mayores, Pilar, ¿cierto? Seremos también integradas, acogidas, incluidas desde un lugar de respeto. Así que, bueno, maravillosa descripción que nos diste de esta sociedad. Para ir cerrando, ¿nos quisieras compartir algún mensaje final? Bueno, sí, por supuesto. Bueno, yo creo que cada persona vive la vejez de una manera diversa y el significado que le vayamos otorgando a los años, ¿no? Condiciona en gran parte nuestro bienestar, nuestra satisfacción durante todas las etapas de la vida. Entonces, estos eventos, los eventos vitales en la vejez son inevitables y debemos aprender a utilizar nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades conductuales, nuestros estilos de afrontamiento, nuestras estrategias ante los problemas, porque si no tendremos consecuencias que van a desencadenar tal vez
un incremento de la mortalidad, un mayor riesgo de enfermedades, ¿no? Y también la disminución de ese bienestar psicológico, esa satisfacción de la vida, esa calidad de vida. Entonces, un nivel sano de autoestima refleja una visión realista y amorosa de nosotros y nosotras mismas. Es decir, la capacidad de reconocer nuestras cualidades positivas y negativas y la voluntad de utilizar esa información para nuestro desarrollo personal, emocional y social. El autoconocimiento es clave. No hay que olvidar que somos luces y sombras, ¿verdad? Entonces, también no podemos quedarnos en el pasado añorándolo todo el tiempo. Utilicémoslo, sí, como fuente de sabiduría y para resolver problemas. Y no hay que aferrarse solamente también al futuro, ya que vivimos toda la vida dando sentido al presente, ya que esperamos tiempos mejores, ¿verdad? O sea, el futuro no puede dar sentido al pasado y al presente. Y por ende, no solamente nos queda es el hoy, el aquí y ahora. Así que les propongo algo. Hoy empecemos a darnos a nosotras mismas lo que damos por aquellos que amamos, sin juicios, sin prejuicios. No pongamos a la edad cronológica como excusa, como obstáculo justificante para no trabajar en nuestra salud mental. Para la persona mayor, la salud psicológica es tan importante como la física. Todas las personas somos dignos de amor. Es nuestro derecho desde que existimos. O sea, nuestro valor vive dentro de nosotras y nosotros mismos. Es ser auténticos, auténticas, es mostrarnos tal cual como somos en libertad y con límites sanos con los demás. Hay una autora que me encanta que se llama Mary Pfeiffer. Ella dice que la vejez tiene un equilibrio increíble, que conforme nos arrebata ciertas cosas, encontramos otras cosas más que amar y apreciar. Así que bueno, vamos empezando a cultivar ese amor propio dentro de cada uno y una de nosotras. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por este mensaje precioso de cierre que nos dejas, por traer esta temática también tan relevante como comentábamos en el inicio, para todas las etapas de la vida, pero para esta sobre todo. A propósito también de que los contextos son tan desfavorables, como que más que nunca necesitamos poder reforzar esos recursos internos y esa sensación interna de que soy valiosa, de que soy valioso. Entonces agradecemos mucho los recursos que nos dejaste. Si a ustedes les gustó en casa esta conferencia tanto como a mí, recuerden que en esta misma página pueden volver a revisar y acceder directamente, de hecho, a todas las redes de Pilar para que conozcan lo que ella está haciendo. Y al final de la página pueden compartir con ella un mensaje, una reflexión. Siempre decimos que ella va a estar seguramente muy, muy feliz de leerles. Así que por favor tómense unos instantes y dejan ahí su comentario. Agradecerte una vez más a ti, Pilar. Muchas gracias por participar en esta cumbre. Gracias a todos y todas en casa por acompañarnos en este espacio dedicado a las personas mayores de Hispanoamérica, donde buscamos justamente impactar positivamente en su calidad de vida y bienestar. Así que un abrazo grande. Chao, Pilar, que estés muy bien. Chao a todos en casa. Nos encontramos Gracias. en una próxima conferencia.